Paso 02. Guía de oración traducido. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, declaró con absoluta autoridad divina y un amor insondable: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y nos dio la gran comisión cuando dijo: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En Contacto presenta el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, dedicado a llevar la verdad transformadora del Evangelio a cada rincón de la tierra. Hoy, en el programa En Contacto, nos hacemos una pregunta de trascendental e incalculable importancia para nuestra existencia diaria. ¿A quién estamos escuchando, realmente en nuestro caminar cotidiano? Le pido que escuche esto, con la más profunda atención. Porque la voz que usted decida sintonizar y obedecer hoy, moldeará de manera inevitable el rumbo, el carácter y el destino de su vida el día de mañana. Nos encontramos viviendo en la era de la tecnología desenfrenada. La generación de los audífonos inalámbricos, los teléfonos celulares de última tecnología y toda clase de dispositivos electrónicos que absorben constantemente nuestra atención. Pensando en este fenómeno contemporáneo, resulta inevitable notar cuán frecuente es sentarse a compartir una comida a la mesa con alguien, y observar cómo, de inmediato, sacan ese teléfono móvil para comenzar a enviar mensajes o a conversar con otra persona distantemente, mientras uno está allí, sentado intentando mantener una conversación significativa. O tal vez, para disimular un poco, se colocan un audífono en el oído y continúan escuchando un programa, una llamada o una canción mientras lo miran a uno fijamente a la cara. En lo personal, me parece una actitud sumamente cortés y una falta de respeto hacia la persona que está enfrente. Es solo mi opinión personal. Pero me pregunto si hay alguien más aquí que esté de acuerdo con esto. Independientemente de si usted concuerda o no conmigo, sigo sosteniendo firmemente que es una falta de cortesía elemental, porque se interrumpe la comunión genuina. A menudo, la gente mantiene esas conversaciones paralelas sobre asuntos triviales o incluso sobre temas e influencias de los cuales no deberían estar hablando ni escuchando. Esta es la cultura en la que estamos sumergidos. Y lo que más me preocupa profundamente como pastor es que nuestros oídos físicos exactamente aquello en lo que se enfocan nuestra mente y nuestro corazón. Y con enorme frecuencia, eso es el sistema del mundo. Por lo tanto, me siento en la responsabilidad pastoral de preguntarle: ¿qué es lo primero que usted escucha al despertar por la mañana? ¿Cuál es la primera voz a la que le da la bienvenida? ¿Cuál es el primer sonido que inunda su hogar? Se despierta usted e inmediatamente enciende la radio, la televisión o pone su música favorita para llenar el silencio, o se detiene con reverencia y se interesa sinceramente por escuchar lo que el Dios Todopoderoso tiene para decirle a su corazón en ese nuevo día. Tal vez usted esté pensando en este momento: bueno, doctor Stanley, Dios nunca me ha hablado a mí personalmente. Yo le pido que espere hasta que terminemos de desempacar este mensaje bíblico y luego veamos si esa afirmación es realmente cierta, porque la verdad bíblica inmutable es que Dios está infinitamente interesado en hablarle a cada uno de sus hijos, sin excepción alguna. Es más, Dios se interesa de manera apasionada en hablarle incluso a aquellos que aún no son seguidores de Jesucristo, para que puedan comprender de una vez por todas quién es Jesús, el valor inestimable de su sacrificio en la cruz y la calidad de vida abundante y eterna que Él ha diseñado para ellos. Vayamos juntos en primer lugar a la bendita palabra de Dios, al libro de Hebreos, donde encontraremos pasajes de un valor teológico inestimable para nuestro estudio de hoy. Vamos a examinar el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, en sus dos primeros versículos. La Escritura nos abre el telón de la revelación divina, recordándonos el hecho maravilloso y consolador de que Dios no ha permanecido mudo, sino que nos ha estado hablando fielmente a lo largo de las edades. El versículo 1 declara: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche esto con la mayor reverencia. Dios no es un ser distante, es frío ni silencioso que nos ha abandonado a nuestra propia suerte o a nuestro libre albedrío en medio de este mundo caótico y lleno de confusión. Él ha intervenido en la historia humana, ha hablado a través de los patriarcas, de la ley y de los profetas, y hoy nos habla de manera definitiva e insuperable a través de su amado Hijo Jesucristo. Le invito ahora a acompañarme también al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 26.
Observemos la riqueza insondable de este texto bíblico. Dios no solamente habló en el Antiguo Testamento desde los días de Adán hasta los profetas, sino que en este pasaje encontramos al Señor Jesús instruyendo a sus discípulos horas antes de su padecimiento y posterior ascensión al cielo. Jesús les dijo con absoluta claridad: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que el Señor Jesús prometió en aquel aposento alto no era una bendición exclusiva para los 11 apóstoles de aquel tiempo, sino una promesa eterna aplicable a cada uno de nosotros en la actualidad. Tras la partida de Cristo de este mundo, el Espíritu Santo descendió para habitar de forma permanente en la vida de cada creyente verdadero. Si usted ha depositado su fe en Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo mora ahora mismo dentro de usted. Él es su Maestro divino, su consejero, su consolador y su guía perfecto. Él habla directamente a la intimidad de nuestro espíritu. Por consiguiente, cuando el Espíritu Santo nos habla al corazón mediante una convicción apacible o mediante la Escritura, es el Dios Todopoderoso mismo quien nos está comunicando su voluntad. ¿Comprende usted cómo funciona esta dinámica espiritual en la cotidianidad del cristiano? Por eso me dirijo a su corazón para preguntarle, en un día promedio de 24 horas, ¿cuánto tiempo dedica intencionalmente a estar en quietud para escuchar a Dios hablarle? Permítame asegurarle algo fundamental. Dios le habla a sus hijos por la mañana, al mediodía, por la tarde y en la quietud de la noche. La pregunta crucial nunca es si Dios está hablando, sino si nosotros estamos verdaderamente escuchando. Dedicamos un espacio deliberado en nuestra agenda para salvar. Detóngase a reflexionar en esto. El Dios soberano del universo, el creador de las galaxias y de todo lo que existe, envió a su único Hijo a morir en una cruz cruenta para pagar la deuda de nuestros pecados. Él, de manera voluntaria y por puro amor, hizo posible que mantengamos una comunión personal e íntima con Él cada día de nuestra existencia. Desde el momento glorioso en que lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, Él se convierte en nuestro amigo fiel, nuestro guía infalible y nuestro Padre Celestial que nos ama incondicionalmente, capacitándonos para vivir una vida plena y llena de propósito. Sin embargo, para experimentar esa plenitud, debemos aprender la disciplina espiritual de escuchar su voz. Le pregunto nuevamente, ¿cuánto tiempo aparta usted en su rutina semanal para estar a solas con Dios, con la Biblia abierta, en oración receptiva diciéndole, habla Señor, porque tu siervo escucha? Es necesario comprender que intentar vivir nuestro día a día sin la dirección de Dios, sin su sabiduría celestial y sin su ayuda soberana, es en realidad una manifestación sutil pero peligrosa de arrogancia espiritual. Quizá alguien diga, bueno, Dr. Stanley, yo no me considero una persona arrogante, lo que pasa es que tengo una agenda sumamente apretada, con responsabilidades familiares y laborales que me consumen. Pero permítame señalarle lo siguiente. Si transcurre un día entero sin que tomemos en cuenta a Dios, sin consultar su voluntad en oración y sin meditar en su palabra, estamos declarando con nuestra actitud práctica que somos lo suficientemente capaces de dirigir nuestra propia vida sin su ayuda. Y la trágica realidad es que no podemos sostenernos ni un solo segundo sin su gracia sustentadora. No podemos dar un solo paso firme sin su iluminación divina. Dependemos de Él para cada latido de nuestro corazón y para cada aliento de vida. Analicemos ahora detalladamente las 7 razones principales por las cuales la mayoría de las personas no escuchan la voz de Dios. En primer lugar, muchas personas no es simplemente porque no tienen una relación personal con Él. Quien no ha nacido de nuevo no posee el Espíritu en su interior y por lo tanto no sintoniza la voz de Dios. Sin embargo, en el instante en que usted reconoce su condición pecaminosa, se arrepiente y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted pasa de muerte a vida y entra en una relación filial con el Creador. Dios le habla a sus hijos porque desea revelarle la verdad eterna, la cual es siempre lo mejor pon saopazmo, impulsado únicamente por su amor incondicional. En segundo lugar, muchas personas no escuchan a Dios porque jamás esperan que Él les hable. A menudo me encuentro con creyentes que me dicen, Doctor Stanley, yo quisiera saber la voluntad de Dios, pero Él nunca me habla a mí. Y mi respuesta es contundente, Dios sí le habla. La cuestión no es su capacidad de hablar, sino la disposición de su oído para escuchar.
Dios dejaría de ser el Padre amoroso que revela su palabra si nos salvara para luego abandonarnos en el desierto de este mundo, diciéndonos que nos las arreglemos como podamos. El ruido ruiduendoso del mundo ensordece y disipa la apacible voz de Dios. Las personas se levantan por la mañana e inmediatamente sintonizan los noticieros, encienden la televisión, revisan las redes sociales y llenan su mente con las tragedias, opiniones y filosofías del sistema terrenal. Pero me pregunto, ¿qué hay en la mente de Dios para usted en este día? No permita que el clamor vano del mundo acalle la voz del Dios Todopoderoso, quien le ama con un amor eterno y perfecto. En cuarto lugar, la gente no escucha a Dios porque pasan por alto su palabra escrita. Si usted ignora la Biblia, jamás escuchará con claridad la voz de Dios. Cuando dejamos la escritura de lado, el mundo y sus problemas se agigantan en nuestra mente y en nuestras emociones. Al cabo de un tiempo nos volvemos insensibles a lo que Dios ha declarado porque nos hemos llenado del materialismo y la vanidad. Nadie puede vivir una vida consagrada, victoriosa y santa sin alimentar diariamente su espíritu con este libro sagrado, el cual es el manual supremo de instrucciones para la vida humana. Dios nos habla de manera primaria y suprema a través de las sagradas escrituras. En quinto lugar, existe una actitud de rebelión en el corazón humano. Hay quienes viven deliberadamente en pecado y no desean que Dios les confronte ni les diga cómo deben conducir sus vidas. Como resultado de esta dureza, cierran intencional pillos espirituales. Intentan desesperadamente llenar un vacío infinito dentro de sus almas con cosas temporales, placeres pasajeros o logros materiales que solo los dejan más sedientos, arruinando sus vidas por negarse a someterse a la santa y perfecta voluntad de Dios. Este libro fue inspirado precisamente para enseñarnos a vivir en santidad y obediencia gozosa. En sexto lugar, las personas son engañadas por la sutileza de los atractivos del mundo. El sistema mundano ofrece un brillo deslumbrante pero falso que capta la atención de los sentidos carnales. Pero dígame, ¿en qué se compara la gloria efímera de este mundo con la majestad insuperable del soberano del universo? Si Dios no capta nuestra atención prioritaria, es porque hemos decidido sintonizar nuestros afectos y oídos con la corriente del siglo, demostrando una preocupante apatía hacia lo celestial. Y en séptimo lugar, cuando un creyente alberga y acaricia el pecado en su vida, se produce un cortocircuito espiritual que le impide escuchar la voz de Dios. El pecado no confesado ensordece la conciencia y entorpece los oídos del Hijo de Dios. Mientras tanto, el Padre Celestial permanece con los brazos abiertos, anhelando guiarnos por sendas de justicia, pero nosotros permitimos que la basura del mundo ocupe el lugar del trono de nuestro corazón. Es verdaderamente una tragedia espiritual cuando una persona no sabe cómo escuchar la voz de su Creador. Mi deseo pastoral en este día es brindarle herramientas bíblicas claras para que usted aprenda a discernir su voz con absoluta certeza. Sin embargo, antes de avanzar, es necesario formularnos la siguiente pregunta fundamental. ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios y distinguirla de nuestras propias inclinaciones emocionales o de las voces engañosas del entorno? A menudo las personas, y especialmente los creyentes jóvenes en la fe, me preguntan con sincera preocupación: Dr. Stanley, ¿cómo puedo estar totalmente seguro de que la impresión que siento en mi corazón proviene de Dios y no es simplemente un deseo de mi propia carne, de mi mente o de mis anhelos personales? Esta es una inquietud sumamente comprensible. Permítame compartirle 3 criterios bíblicos inquebrantables que le ayudarán a evaluar y discernir la voz de Dios con total precisión. El primer criterio indispensable es este: la voz de Dios siempre, absolutamente siempre, concuerda de forma perfecta con la palabra escrita de Dios. Dios nunca le dirá, le pedirá o le insinuará algo que esté en contradicción con las enseñanzas de la Holy Biblia, porque la Escritura es su revelación inerrante e inspirada. Dios no se contradice a sí mismo. Él no establece un mandato en las Escrituras para luego darle a usted una excepción personal que viole sus preceptos morales. Si usted siente una voz interior o recibe un consejo que viola el menor de los mandamientos bíblicos, usted puede rechazar esa voz de inmediato, porque con toda certeza no proviene del Santo de Israel. La palabra de Dios impresa es nuestra única regla inquebrantable de fe y conducta. El segundo criterio para identificar la voz de Dios es que, por lo general, lo que Dios nos pide entra en directo conflicto con el razonamiento de la naturaleza humana y los rastros de la carne. Cuando Dios nos llama a dar un paso de obediencia, nuestra primera reacción natural suele ser decir:
Oh Señor, yo no tengo la capacidad, los recursos, la elocuencia o la preparación necesaria para hacer eso. Dios suele pedirnos cosas que sobrepasan nuestra autopercepción y nuestros límites humanos, porque Él desea manifestar su poder a través de nuestra debilidad. Dios nos ha dotado a cada uno de sus hijos con dones espirituales específicos. Él conoce perfectamente nuestro potencial porque Él mismo nos diseñó. Por lo tanto, cuando Dios le da una orden clara a través de su palabra o por el Espíritu Santo, Él no comete errores de evaluación. Nosotros podemos no comprender el panorama completo, y permítame confesarle que en mi propio ministerio, en más de una ocasión, ante los desafíos gigantescos que el Señor me presentaba, mi primera respuesta humana fue decir, Señor, estás buscando a la persona equivocada, no tengo la capacidad y francamente, Señor, tengo mucho miedo. Sin embargo, lo maravilloso de la gracia de Dios es que Él no nos desecha por sentir temor inicial, sino que continúa tratando amorosamente con nosotros hasta que rendimos nuestra voluntad y decimos, hágase tu voluntad, Señor. Y en ese instante abrimos los ojos para descubrir que el mismo Dios que nos llama, es el Dios que nos capacita y hace la obra a través de nosotros. Dios jamás lo llamará a una tarea sin otorgarle el equipamiento divino necesario para cumplirla con éxito. El tercer criterio para discernir la voz de Dios es que su palabra siempre desafía nuestra fe para llevarla a un nivel superior. Escuche esto cuidadosamente. Dios jamás permitirá que su fe se mantenga estancada en el mismo nivel, porque si su fe no crece, usted no se desarrollará espiritualmente. Si usted se niega a obedecer un mandato de Dios escudándose en sus limitaciones o en sus temores, usted está desafiando la sabiduría de Dios, confiando de su carácter. Por tanto, cuando Dios habla, su voz sacudirá su zona de confort y le exigirá confiar en Él más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. Él no nos desafiará a hacer nada inapropiado o pecaminoso, sino que nos impulsará a realizar proezas de fe que jamás habríamos imaginado posibles, para que al final toda la gloria sea dedicada a su santo nombre. La voluntad expresa del Padre es que nuestra fe aumente progresivamente. Él desea expandir nuestra comprensión espiritual para llevarnos a terrenos de victoria que nunca soñamos alcanzar. Recuerde aquellas ocasiones en que ante el temor acudimos a la Biblia para leer sobre hombres como Moisés, Gedeón o Jeremías, quienes también sintieron pánico antes de obedecer. Dios utilizó esas experiencias para fortalecer su carácter. Y lo mismo hará con usted si se mantiene atento a su voz. Debemos tener presente también que Dios suele hablar en el susurro de la quietud. Hay momentos en que oramos por una dirección crucial en la vida y esperamos manifestaciones espectaculares o fuegos artificiales espirituales. No obstante, en la gran mayoría de las ocasiones, es en la absoluta quietud del alma, cuando acallamos el bullicio exterior, donde Dios habla directamente a nuestro corazón con una claridad sobrecogedora. Él le ama a usted de manera individual y profunda, y se asegurará de manifestarle su voluntad de forma tan clara que no queden dudas en su espíritu. Reflexione en esto por un instante. ¿Cuántas bendiciones incomparables se ha dejado de recibir por no haber aprendido a guardar silencio delante de Dios en quietud y meditación? ¿Por qué es tan imperativo que aprendamos a escuchar su voz? En primer lugar, por la cantidad incalculable de decisiones que esto va a tomar diariamente. Desde las elecciones más pequeñas hasta las decisiones trascendentales sobre la carrera, el matrimonio, las finanzas o la familia, necesitamos desesperadamente la sabiduría soberana del Padre para no dar pasos en falso. Personalmente no concibo la idea de tomar una sola decisión en mi vida excluyendo el consejo explícito de Dios. Asimismo, necesitamos escucharle para recibir su fortaleza espiritual interior. La fortaleza más decisiva no es la física, sino la que el Espíritu Santo imparte en la mente y el corazón, permitiéndonos decir con convicción, sí puedo, no cederé a la tentación, no me rendiré. ¿No fue acaso el apóstol Pablo quien exclamó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nadie puede renovar nuestras fuerzas como lo hace el Señor Jesucristo cuando pasamos tiempo en su presencia escuchándole. La razón por la cual muchos creyentes dicen que oran y no escuchan nada es porque sus oraciones son monólogos donde solo ellos hablan sin detenerse a guardar silencio para oír la respuesta divina. No basta con hacer una lista de peticiones, cerrar la Biblia y salir corriendo hacia el trabajo. Es vital permanecer en quietud reverente para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos. Además, requerimos la voz de Dios para contar con su protección divina incondicional.
Dios nos habla para salvaguardarnos de alianzas equivocadas, de decisiones financieras ruinosas, de relaciones sentimentales destructivas y de caminos que parecen rectos pero cuyo fin es camino de muerte. Su protección es infalible, pero requiere nuestra obediencia atenta. Esto me lleva a advertirles sobre las gravísimas consecuencias de negarse a escuchar la voz de Dios. Si ignoramos su voz, en primer lugar, permitiremos que el mundo nos arrastre paulatinamente lejos de su presencia. Conozco a personas por las cuales he orado con dolor en el corazón, quienes al negarse a escuchar los avisos de Dios, se han deslizado hacia la apatía espiritual y la mundanalidad, engañándose a sí mismas creyendo que sus malas decisiones no traerán consecuencias. En segundo lugar, al no escuchar a Dios, nos volvemos presas fáciles del engaño sutil del enemigo y del consejo impío de personas no creyentes. En tercer lugar, nuestras decisiones imprudentes afectarán negativamente la vida de nuestros hijos y de las generaciones venideras, ya que ellos suelen replicar e intensificar las faltas de sus padres. Y finalmente, desobedecer la voz de Dios puede costarnos la pérdida irreparable de recompensas eternas frente al tribunal de Cristo o, en el caso de aquellos que rechazan voluntariamente el Evangelio, la perdición eterna separados de Dios. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, le ruego en esta hora que deje de escuchar las opiniones vanas de este mundo, escuche el llamado del Espíritu Santo a su corazón, se arrepienta de sus pecados y confiese a Jesús como su Señor y Salvador, porque la palabra de Dios promete que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos juntos. Te damos infinitas gracias por la claridad insondable de tu palabra. Te pedimos que te lleves todo ruido terrenal de nuestra mente y nos enseñes a cultivar la quietud necesaria para escuchar tu voz diariamente. Graba en nuestros corazones la importancia de obedecerte en cada paso, sabiendo que en tu voluntad está nuestra máxima bendición y protección, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Continuemos profundizando en la riqueza de la verdad bíblica, abordando un tema fundamental que está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de escuchar a Dios, los niveles de fe en la vida del creyente. Al enfrentar tempestades inesperadas, pruebas dolorosas, escasez o adversidades en la vida cotidiana, ¿cuál es la respuesta inmediata de su corazón? ¿Reacciona usted invadido por la duda, el temor desmedido, la ansiedad y la desesperación, o responde afirmado en una fe inquebrantable? Y si responde con fe, me corresponde preguntarle, ¿en qué nivel de fe está operando usted en ese momento? Tal vez usted se pregunte, Dr. Stan, ¿existen realmente diferentes niveles de fe revelados en las Escrituras? Absolutamente sí. La palabra de Dios enseña que los creyentes podemos transitar por distintas etapas de madurez en nuestra confianza en el Señor. Cuanto más tiempo llevamos caminando con Cristo y experimentando su fidelidad, mayor debería ser nuestra estatura de fe. Sin embargo, resulta desgarrador observar cómo una enorme cantidad de cristianos permanecen estancados durante toda su vida terrenal en el nivel más elemental e inmaduro de la fe. Y esto sucede, en primer lugar, porque ignoran que Dios ha diseñado un camino de crecimiento en la fe, y en segundo lugar, porque sienten un temor paralizante a abandonar sus propias muletas humanas, para lanzarse a confiar plenamente en las promesas de Dios. Como consecuencia de esto, terminan viviendo una vida cristiana raquítica, perdiéndose el torrente de bendiciones soberanas que Dios anhela derramar sobre aquellos que le creen de todo corazón. A través de todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que la fe era la llave espiritual que abría la puerta de los milagros y las manifestaciones de la gloria de Dios. Observe cómo en el ministerio de sanidad de Jesús, el tema de la fe se repite constantemente como un requisito indispensable. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde de su manto en medio de la multitud, Jesús no le dijo simplemente que su poder la había sanado, sino que declaró, «Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado». En Mateo capítulo 15, al dirigirse a la mujer cananea que clamaba por la liberación de su hija, el Señor exclamó, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, cuando 4 hombres abrieron un agujero en el techo de una casa para bajar en una camilla a su amigo paralítico frente a Jesús, el texto bíblico registra un detalle sublime. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados», y posteriormente le ordenó levantarse y caminar. Asimismo, al ciego Bartimeo en el camino de Jericó, el Señor le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado».
En pasaje tras pasaje, vemos que la fe era la condición indispensable para recibir la intervención divina. Incluso la Escritura señala en Marcos capítulo 6 que en su propia tierra de Nazaret, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. Dios no cambia jamás. Su poder sigue siendo infinito hoy en día, pero nuestra falta de fe actúa como un freno que nos priva de ver su mano poderosa obrando en nuestras familias, finanzas y salud. Es hora de examinar minuciosamente los 3 niveles de fe definidos en la Biblia para que podamos evaluar dónde estamos parados y cómo podemos graduarnos hacia una confianza perfecta en Dios. El primer nivel de fe descrito en las Sagradas Escrituras es lo que Jesús denominó la poca fe. La palabra clave para identificar la poca fe es la inconstancia. La poca fe es una fe que lucha angustiosamente, una fe que se afana y que batalla contundentemente entre la duda y la creencia. La persona con poca fe suele decir: yo sé que Dios tiene todo el poder para hacer este milagro, pero no estoy seguro de si Él querrá hacerlo por mí. Es la fe tambaleante descrita por el apóstol Santiago, quien escribió que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y advierte solemnemente: no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto no significa de ninguna manera que Dios rechace rotundamente a quien atraviesa por un momento de debilidad, sino que nos advierte que la poca fe nos mantiene atrapados en la ansiedad y la inestabilidad. La razón fundamental por la cual un creyente se queda atrapado en el nivel 1 es porque su enfoque mental y emocional está completamente fijo en las circunstancias adversas y en sus propios recursos humanos limitados. Cuando usted mira el tamaño de su problema, analiza la insuficiencia de sus ingresos o depende únicamente de su talento y salud, la duda sofocará de inmediato su fe. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, encontramos un ejemplo extraordinario de lo que significa estar en el nivel de la poca fe. Un padre desesperado llevó a su hijo poseído por un espíritu mudo que lo arrojaba al fuego y al agua para destruirlo. Cuando Jesús se acercó, el padre le dijo con voz temblorosa: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Note las palabras del hombre: si puedes. Jesús, confrontando inmediatamente esa duda sutil, le respondió: ¿cómo que si puedes? Al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó con lágrimas en los ojos diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Ese hombre estaba librando una batalla campal en su interior. Quería creer con todo su corazón, pero la magnitud de la tragedia de su hijo lo empujaba a dudar. Jesús tuvo compasión de su lucha y sanó al muchacho, mostrándonos que Él entiende nuestras debilidades. Sin embargo, el Señor no quiere que pasemos toda nuestra vida cristiana clamando: ayuda mi incredulidad. Él desea apasionadamente que avancemos hacia el segundo nivel. El segundo nivel espiritual es lo que la Biblia califica como la gran fe. La palabra que define a la gran fe es una fe que se extiende. Este nivel pertenece a los creyentes que se niegan rotundamente a seguir viviendo en la incertidumbre y el afán del nivel 1. La gran fe es una fe que comienza a madurar rápidamente, que se nutre con avidez de la verdad de las Escrituras y que decide mantenerse firme ante la tempestad. La persona que opera en la gran fe no requiere señales espectaculares ni confirmaciones visibles para creer. Le basta con saber que Dios lo ha dicho en su palabra para dar el asunto por sentado. Mientras que la poca fe se enfoca en los problemas terrenales, la gran fe mantiene sus ojos fijos en la majestad, el poder y la fidelidad del Dios Todopoderoso. Para la gran fe, las circunstancias difíciles no son un obstáculo insuperable, sino simplemente el escenario donde la gloria de Dios se va a manifestar con poder. Volvamos a examinar el pasaje de Mateo capítulo 8 para admirar el ejemplo supremo del centurión romano. Este hombre pagano, militar de profesión, se acercó a Jesús rogando por la sanidad de su siervo paralítico. Cuando Jesús le ofreció ir personalmente a su casa para sanarle, el centurión respondió con una revelación asombrosa: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. El centurión comprendía el principio espiritual de la autoridad divina. Sabía que el espacio físico y las distancias no significaban nada para el Rey de Reyes. Al oírlo, Jesús se maravilló profundamente y declaró a la multitud: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. De igual forma, en Mateo capítulo 15 vemos a la mujer cirofenicia, quien soportó el silencio inicial del Señor, el rechazo aparente de los discípulos y las pruebas más duras a su dignidad,
respondiendo con una humildad y una perseverancia inquebrantables, hasta que Jesús exclamó: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». La gran fe no se rinde ante los obstáculos, no escucha el consejo incrédulo de los demás, no se guía por los sentimientos cambiantes ni por la lógica humana. La gran fe persevera con firmeza porque sabe exactamente en quién ha creído. Esto nos conduce finalmente al nivel más elevado revelado en la palabra de Dios. El tercer nivel es la fe perfecta. La palabra sagrada que caracteriza a la fe perfecta es el descanso. La fe perfecta no batalla ni se afana como el nivel 1, ni necesita esforzarse por extenderse como el nivel 2. Entra directamente en el reposo de Dios. Para quien posee una fe perfecta, la oración no es un intento desesperado por convencer a Dios de hacer algo, sino la afirmación gozosa de que el asunto ya está concluido en los cielos. En Marcos capítulo 11, tras secarse su higuera desde las raíces por la sola palabra del Señor, Jesús les enseñó a sus discípulos el secreto de este nivel supremo cuando declaró: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que he hecho lo que le dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Esto no es una fórmula mágica ni una arrogancia humana, es la plena certeza del Espíritu, que se alinea tan perfectamente con la voluntad del Padre que puede descansar con absoluta paz antes de ver la respuesta manifestada físicamente. La fe perfecta elimina todo rastro de ansiedad, manipulación, insomnio y desesperación, descansando placenteramente en los brazos del Dios soberano. ¿Dónde desea Dios que esté su fe hoy? Él no quiere que usted continúe atrapado en las garras del miedo y la duda. Su deseo ardiente es llevarlo del nivel 1 al nivel 2, y del nivel 2 a la fe perfecta que descansa pacíficamente en su provisión e infinitas promesas. Para aquellos que no son creyentes, recuerden que lo que decidan creer respecto a Jesucristo determinará su destino eterno de salvación o perdición. Y para los creyentes, nuestras recompensas eternas en el reino celestial dependerán directamente de la fe con la que hayamos caminado y obedecido sus mandamientos en esta tierra. Rinda su vida hoy al Señor y pídale que eleve su fe a niveles de gloria insospechados. Avancemos ahora hacia el último pilar fundamental de nuestra instrucción bíblica de hoy: el llamado urgente a la madurez espiritual en la vida del creyente. Cuando un bebé llega a este mundo, todos los padres esperan con profunda alegría que ese niño crezca, se desarrolle y aumente de estatura y entendimiento con el paso de los meses. Si transcurre el tiempo y el niño no muestra signo alguno de crecimiento físico o mental, los padres se llenan de una profunda alarma y comprenden de inmediato que existe una anomalía grave en la salud de la criatura. Del mismo modo, al nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, nos convertimos en niños espirituales en la familia del Dios Altísimo. Por lo tanto, lo absolutamente normal, esperado y exigido por las Escrituras es que experimentemos un crecimiento constante, sistemático y evidente en nuestra vida espiritual. Salvarse significa que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y que hemos sido introducidos en una relación personal con el Dios vivo. Pero la salvación es apenas el punto de partida de una carrera gloriosa de santificación y crecimiento, que debe continuar ininterrumpidamente, hasta el día en que partamos de este mundo para estar en la presencia del Señor. Si usted profesa ser cristiano desde hace años y no evidencia un crecimiento real en su carácter, en su amor, en su paciencia y en su obediencia, permítame decirle con amor pastoral que algo anda profundamente mal en su salud espiritual. No existe la neutralidad en el reino de Dios. Si usted no está creciendo y avanzando hacia la madurez, irremediablemente se está deslizando hacia atrás y alejando del Señor. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 17 y 18, nos deja una advertencia solemne y un mandato imperativo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note con suma atención que la frase creced en la gracia no es una simple sugerencia facultativa, sino un mandato imperativo absoluto. El tiempo verbal en el texto original griego implica una acción continua y progresiva. Crezcan y sigan creciendo sin detenerse jamás.
Analicemos detalladamente las 3 razones trascendentales por las cuales Dios nos exige crecer incesantemente en la gracia y el conocimiento de Cristo. La primera razón primordial es que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser transformados a la imagen viva de su Hijo. En Romanos capítulo 8, versículo 29, la Escritura declara de forma categórica: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito supremo de su salvación no era solamente librarlo del infierno, sino moldear su carácter, su vocabulario, sus pensamientos, sus reacciones y sus actitudes, hasta que el rostro de Jesucristo se refleje con claridad en su vida diaria. La segunda razón vital para crecer espiritualmente es para contar con la protección divina contra las falsas doctrinas y los engaños de los falsos maestros. En el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, el apóstol describe de forma impactante una realidad que encaja perfectamente con la degradación moral y doctrinal de nuestra sociedad actual, advirtiendo que vendrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, prometiendo libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Un creyente inmaduro y raquítico en su conocimiento de la Biblia es una presa fácil para las filosofías huecas y los movimientos heréticos de nuestro tiempo. Solo el crecimiento sólido en la verdad bíblica nos otorga el discernimiento necesario para permanecer firmes e inamovibles. Y la tercera razón es por nuestro amor supremo hacia nuestro Señor Jesucristo. Quien ama genuinamente al Salvador anhela conocerle con mayor profundidad cada día, complacerle en todos sus actos y servirle con integridad. Me corresponde preguntarle en este momento: ¿está creciendo usted espiritualmente o se encuentra atrapado en un estancamiento peligroso? Si usted examina su vida y descubre que no está creciendo, la causa fundamental suele ser que usted se está aferrando tercamente a algo que sabe que no agrada a Dios: un pecado secreto, un rencor no perdonado, una relación indebida o un hábito carnal. Nadie que albergue el pecado en su corazón puede florecer en la gracia de Dios. Vivimos en una sociedad contaminada por la inmundicia moral, donde si no nos lavamos constantemente con el agua purificadora de la palabra de Dios o mediante un proceso continuo de santificación, la mugre del mundo ensordecerá nuestro espíritu. Permítame compartirle 4 evidencias inconfundibles de que un creyente está avanzando de manera real hacia la madurez espiritual. La primera evidencia de crecimiento espiritual es que nos volvemos infinitamente más conscientes de nuestra propia pecaminosidad y de nuestras debilidades. Lejos de creernos autosuficientes o superiores a los demás, la madurez bíblica nos llena de una profunda humildad y de una sensibilidad extrema ante las faltas más pequeñas de nuestra vida, haciendo que aquello que antes tolerábamos con indiferencia ahora nos produzca un profundo dolor por haber apenado al Espíritu Santo. La segunda evidencia es que nuestra reacción ante el pecado en nuestra vida es rápida, inmediata e involucra un arrepentimiento genuino. El creyente maduro no justifica sus errores ni deja pasar los días sin confesar su falta. Corre de inmediato al trono de la gracia, clama por la sangre purificadora de Cristo y se aparta decididamente de la tentación. La tercera evidencia es que, aunque las batallas espirituales y las pruebas se vuelvan cada vez más intensas y complejas, aprendemos a regocijarnos en medio de la tribulación, al ver las pruebas no como desgracias fatales, sino como oportunidades benditas enviadas por el Padre para perfeccionar nuestra fe, pulir nuestro carácter y enseñarnos a confiar más íntimamente en su poder. Y la cuarta evidencia inequívoca de madurez es que comenzamos a considerar el servicio a Dios y a nuestro prójimo no como una carga pesada o una obligación tediosa, sino como el más alto honor y privilegio de nuestra existencia. El cristiano maduro siempre encuentra tiempo para visitar a los necesitados, para compartir el elión con los predicadescul, para orar por los afligidos y para servir en la obra del reino con gozo inefable. Examine su corazón en este día con la luz de la palabra de Dios. Arrepiéntase de todo estancamiento y pídale al Espíritu Santo que renueve sus fuerzas para correr con pasión la carrera que tenemos por delante. Oremos al Padre. Oh Dios Todopoderoso y Padre de misericordias, te suplicamos que grabes de forma indeleble estas verdades eternas en lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos por los momentos en que hemos permitido que el ruido del mundo, la poca fe y la pereza espiritual hayan estancado nuestro crecimiento. Te pedimos que despiertes en nosotros una hambre insaciable por tu palabra, una fe perfecta que descanse en tus promesas
y una pasión ferviente por alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Llévanos de la mano cada día para andar en santidad, rectitud y obediencia gozosa ante tu presencia. En el sagrado y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Muy queridos hermanos y amigos, qué gozo tan profundo es poder compartir con ustedes en este día la bendita y transformadora palabra de Dios. Permítame hacerle una pregunta muy directa al corazón. ¿Se ha detenido usted a considerar cómo está creciendo su fe hoy? ¿Siente en su vida ese dinamismo espiritual donde cada día se parece un poco más a nuestro Salvador Jesucristo? Tomemos por ejemplo algo muy personal para mí, la preparación de un mensaje o un sermón. Para cualquiera esto podría parecer una tarea rutinaria y demandante que debe cumplirse semana tras semana sin falta. No es algo que se hace de vez en cuando, es una responsabilidad continua, porque en mi corazón siempre está el deseo vehemente de ofrecerle al Señor y a ustedes lo mejor. Ahora bien, suponga por un momento que yo mirara esa preparación como una pesada carga. Si fuera así, me perdería de una oportunidad gloriosa. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Sabe quién es la persona que más crece y más aprende cuando se prepara un mensaje? Soy yo mismo. En el proceso de estudio y oración descubro verdades preciosas que nunca antes había percibido. Veo en las Sagradas Escrituras pasajes a los que jamás les había prestado la debida atención. Mire usted, Dios tiene una manera divina y amorosa de quebrantar nuestro orgullo y preparar el terreno de nuestro corazón, y cuando abre nuestros ojos a una revelación fresca de su verdad, nos quedamos maravillados y decimos, Señor, ¿cómo es posible que habiendo leído esto tantas veces jamás lo hubiera visto de esta manera? La vida cristiana es, en verdad, un viaje maravilloso porque el propósito supremo del Padre es que vayamos creciendo continuamente en semejanza a su Hijo Jesús. ¿Y sabe qué sucede cuando adoptamos esa actitud? Nos colocamos en la posición perfecta para que Dios derrame sus bendiciones de una manera abrumadora. La voluntad declarada de Dios para su vida es conformarle a la imagen de su Hijo Jesucristo, tal como lo declara Romanos 8:29. Al meditar en nuestro crecimiento espiritual, debemos reflexionar en las lecciones esenciales del camino. Y la siguiente es, sin duda alguna, una de las lecciones más importantes, profundas y transformadoras que he aprendido en toda mi vida cristiana. Aprender a ver todo como viniendo directamente de Dios. Quizás usted me diga, un momento, doctor Stanley, ¿me está diciendo que absolutamente todo lo malo y lo bueno proviene directamente del Señor? No, escuche con atención lo que he dicho. No dije que Dios sea el autor del mal, sino que debemos aprender a ver cada situación como viniendo de Dios. Hace años atravesé una de las batallas más feroces y dolorosas de mi ministerio. Tenía a mi alrededor a muchas personas que se habían convertido en mis enemigos, personas que deseaban sinceramente destruirme y deshacerse de mí, y hacían todo lo humanamente posible por lograrlo. Durante días sentí una presión insoportable, pero un día, mientras me encontraba de rodillas en oración delante del Padre, fue como si el Espíritu Santo susurrara claramente a mi espíritu. Charles, ¿de verdad quieres ganar esta batalla? Si quieres la victoria, haz exactamente lo que te voy a decir. Ve todo lo que te está sucediendo como si viniera directamente de mí, y no de ellos. El Señor me dijo, no importa lo que ellos digan, no importa lo que planeen ni cómo te traten, míralo como proveniente de mis manos. Porque yo tengo el poder absoluto para detenerlo en este preciso instante, pero lo estoy permitiendo, y lo permito con un propósito firme y redentor en tu vida. Amado hermano, esa revelación lo cambió todo. Si usted aprende a ver las dificultades, los ataques y las pruebas como algo que Dios ha permitido con un propósito sabio, usted no se llenará de ira, no dará lugar a la amargura en su alma, no guardará resentimientos ni albergará hostilidad en su corazón. Aquellos que se oponen a usted ni siquiera podrán comprender cómo es posible que intenten hacerle tanto daño, y usted mantenga una paz inquebrantable y una gozosa gratitud en medio de la tormenta. Esta es una verdad poderosa y absoluta. Nadie, absolutamente nadie puede tocar a un hijo de Dios sin que el Padre Celestial lo haya permitido primero en su soberanía. Para experimentar un crecimiento verdadero en la vida cristiana, nuestra visión espiritual tiene que expandirse. Debemos llegar al punto de decir, Señor, no importa lo que la gente diga o haga contra mí, reconozco que esto pasa por el filtro de tu amor. Quizás necesitaba esta prueba para moldear mi carácter. Estás probando mi paciencia, estás examinando mi fe, estás purificando mis motivaciones. Gracias, Señor.
Acepto tu disciplina y tu proceso. Cuando reaccionamos así, nos damos cuenta de dónde estamos parados espiritualmente. Sentimos cómo nuestra fe se fortalece de manera extraordinaria. Sabremos que estamos madurando porque aquellas cosas que antes nos irritaban, nos enfurecían o nos quitaban el sueño, ya no tienen ningún poder sobre nosotros. Ya no nos atraen los lugares mundanos a los que antes solíamos ir. Nuestros deseos han sido purificados. Las cosas vanas que antes cautivaban nuestros ojos pierden totalmente su brillo a la luz de la gloria de Cristo. Al ver cada circunstancia como proveniente de Él, le damos gracias y comprobamos cómo la fe se consolida en nuestro interior. Además, cuando estamos creciendo verdaderamente en el Señor, dedicaremos mucho más tiempo a la alabanza y a la adoración. Es por esta razón que me resulta tan difícil comprender a aquellos creyentes que no asisten con regularidad a la casa del Señor. Ahora bien, entiendo perfectamente que hay excepciones legítimas. Tal vez usted viva en una zona muy remota donde no hay una iglesia bíblica cercana, o quizás esté cuidando a un familiar enfermo que no puede quedarse solo. Comprendo eso. Pero dejando de lado esas excepciones reales, yo le pregunto si usted puede ir, ¿por qué se ahí la congregación? Tal vez me responda, bueno, doctor Stanley, ¿acaso no puedo vivir mi vida cristiana a solas sin ir a la iglesia? Déjeme responderle con otra pregunta. Dígame, ¿qué está haciendo activamente por el reino de Cristo? ¿Cuánto tiempo pasa en adoración ferviente? No digo que sea imposible orar en casa. La palabra nos insta en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué Dios nos manda a reunirnos? Nos reúne para que juntos le adoremos y le alabemos con un solo corazón. Es verdad que yo puedo adorar al Señor a solas en mi habitación, puedo cantar, puedo clamar y alabarle en mi intimidad, y eso es ser somo. Pero hay un impacto espiritual infinitamente mayor y más poderoso cuando nos unimos al pueblo de Dios, cuando escuchamos cientos de voces cantando al unísono, cuando abrimos la Biblia juntos y nos gozamos en la presencia del Altísimo. Cuando crecemos en el Señor, anhelamos profundamente la comunión comunitaria. Deseamos estar sumergidos en su palabra y nos deleitamos escuchando una predicación fiel que exponga la verdad divina. A medida que este crecimiento ocurre, nuestro deseo de obedecer a Dios se vuelve apasionado y el pecado pierde drásticamente su atractivo. Entre más cerca vivamos de Jesús, menos tolerancia tendremos hacia el pecado en nuestra vida personal. Dios nos ha llamado a vivir una vida santificada. Y escuche bien, la santificación no significa perfección instantánea, ni que jamás tropezaremos. Significa ser apartados por Dios mediante el poder del Espíritu Santo para vivir consagrados a su servicio. Si usted ha sido salvado por la sangre de Cristo, usted ha sido apartado con un propósito santo. Por lo tanto, usted comenzará a perder el interés en las vanidades del mundo. Gastará menos tiempo y menos dinero en tonterías que no edifican. Dejará de prestar sus oídos a chismes, filosofías huecas y entretenimientos contaminantes. En lugar de desperdiciar su vida en lo insignificante, llenará su mente con pensamientos puros, con la verdad bíblica que fortalece su espíritu y le prepara para defender su fe en este mundo convulso. Asimismo, cuando usted crece espiritualmente, surge dentro de usted un deseo incombustible de compartir a Cristo con los demás. No podrá guardárselo solo para usted. Por ejemplo, cada vez que voy a un restaurante, lo primero que hago es buscar una oportunidad con tacto y amor para hablarle a la persona que me atiende o a quien me abre la puerta. No me interesa decirles quién soy yo. Lo único que anhelo es que ellos sepan quién es Jesucristo y lo mucho que Él les ama. Junto a esto, experimentaremos una conciencia continua y profunda de la presencia de Dios. Para mí, la palabra presencia es primordial. Anhelo caminar en su presencia, dormir sabiendo que Él está a mi lado y pelear mis batallas cotidianas en su presencia. Si Jesús estuviera sentado físicamente a su lado en este momento, hay muchas cosas que usted no diría y acciones que no realizaría. Pues déjeme recordarle que por su Espíritu Santo, Él está realmente ahí con usted. Entre más madure como creyente, más sensible será a su presencia divina. Sabremos también que estamos creciendo cuando anhelamos ardientemente pasar tiempo a solas con Dios. Decir desde el fondo del alma, Señor, solo quiero estar contigo, sin distracciones. Pensar en quién es el Dios Todopoderoso del universo y comprender que Él, en su infinito amor, desea pasar tiempo a solas con usted es algo que debería conmovernos hasta las lágrimas. El tiempo no debe ser una excusa.
Debemos tomar la decisión consciente de priorizar nuestro encuentro diario con el Padre. La vida siempre estará llena de ocupaciones y listas interminables de tareas que al final no producen ningún fruto eterno. La decisión de cuánto tiempo le dedicamos a Dios es estrictamente nuestra. Finalmente, cuando crecemos en el Señor, nuestro corazón se vuelve generoso. Dios es un Dios dador por excelencia, y entre más nos parezcamos a Jesús, más desearemos dar alegremente de nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras bendiciones para la obra de Dios, y para bendecir a los necesitados. Además, nuestro corazón experimentará un hambre insaciable de Dios. Un hambre que el mundo jamás podrá satisfacer, pero que se colma plenamente cada vez que nos acercamos a su trono de gracia. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por el maravilloso regalo de la vida cristiana. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para ver cada circunstancia de nuestra vida como una oportunidad proveniente de tus sabias manos. Enséñanos a vivir en tu presencia, a aborrecer el pecado y a buscar tu rostro en intimidad. Moldea nuestro carácter a la imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. En su santo y bendito nombre lo pedimos. Amén.